En los días en que Israel era gobernado por los jueces, el pueblo frecuentemente se alejaba de los caminos del Señor. Este período estaba marcado por inestabilidad política y espiritual, con ciclos constantes de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Fue en este contexto que vivió un hombre llamado Elcaná, un levita de la región montañosa de Efraín. Elcaná era un hombre temeroso de Dios y cumplía fielmente con las costumbres religiosas de su época. Tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, mientras que Ana era estéril. Esta diferencia generaba un gran conflicto en la familia. En aquel tiempo, la fertilidad se consideraba una señal de la bendición divina, mientras que la esterilidad era vista como una desgracia. Para una mujer, no tener hijos significaba vergüenza y sufrimiento, ya que la maternidad era considerada esencial para la continuidad de la línea familiar y la herencia. Aunque Elcaná amaba profundamente a Ana, su incapacidad para tener hijos la hacía sentirse inferior. Su tristeza era silenciosa pero intensa. Con el paso de los años, ese dolor se volvió aún más insoportable. Cada año, Elcaná llevaba a su familia al tabernáculo en Silo para ofrecer sacrificios al Señor. Ese momento, que debería ser de adoración y comunión, se convertía para Ana en un recordatorio de su condición. Mientras los demás celebraban, ella cargaba consigo una angustia que parecía no tener fin. Esta era la realidad de la familia de Elcaná. Un hogar dividido entre la bendición de la maternidad de Penina y el dolor de la esterilidad de Ana. Pero esta historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Cada año, cuando Elcaná llevaba a su familia al tabernáculo en Silo, se seguía una costumbre. Después de los sacrificios, repartía porciones de la ofrenda para Penina y sus hijos. Pero a Ana le daba una porción especial porque la amaba profundamente, a pesar de su esterilidad. Sin embargo, ese gesto no era suficiente para aliviar el dolor de Ana. Penina, consciente de su ventaja, aprovechaba cada oportunidad para provocarla. Con palabras amargas y miradas de desprecio, se burlaba del hecho de que Ana no tenía hijos. Año tras año, esta provocación se repetía, convirtiendo las peregrinaciones a Silo en momentos de gran sufrimiento. En lugar de ser una ocasión de alegría y adoración, para Ana era un recordatorio cruel de su condición. El peso de la esterilidad y las constantes humillaciones afectaban profundamente a Ana. Su corazón estaba angustiado y en muchas ocasiones lloraba amargamente y se negaba a comer. La carga era demasiado pesada para soportarla sola. Elcaná, al notar su dolor, intentaba consolarla. En una ocasión le preguntó: «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Acaso no soy yo mejor para ti que 10 hijos?» Su amor era sincero, pero él no comprendía completamente el vacío que Ana sentía. Para ella no se trataba solo de un deseo personal, sino de algo mucho más grande. La maternidad significaba dignidad, honor y la posibilidad de ser instrumento de la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Con el corazón afligido, Ana sabía que nadie podía ayudarla, excepto Dios mismo. Y fue con esa convicción que tomó una decisión que cambiaría su historia para siempre. En uno de los viajes anuales a Silo, Ana ya no pudo soportar más cargar su dolor en silencio. Después de la comida, se levantó y fue al tabernáculo. Su corazón estaba pesado y su alma afligida. Se postró ante el Señor y comenzó a orar con gran angustia, derramando lágrimas que expresaban todo el sufrimiento acumulado a lo largo de los años. Mientras oraba, hizo un voto ante Dios. «Señor, de los ejércitos, si miras la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y me das un hijo, yo lo entregaré al Señor por todos los días de su vida, y sobre su cabeza no pasará navaja». Ana no pedía un hijo solo para ella. Su deseo no era egoísta, quería que su maternidad sirviera a un propósito mayor: la gloria de Dios. Mientras oraba en silencio, solo moviendo los labios, Elí, el sacerdote, la observaba desde lejos. Al no oír su voz, pensó que estaba embriagada y la reprendió. «¿Hasta cuándo estarás embriagada? Aparta de ti ese vino». Pero Ana, con humildad, respondió: «No, mi señor,
soy una mujer angustiada. No he bebido vino ni bebida fuerte. Estaba derramando mi alma ante el Señor. No pienses que soy una mujer impía. Solo hablaba de mi gran ansiedad y aflicción. Entonces, Elí comprendió la sinceridad de Ana y cambió su actitud. La miró y le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel conceda tu petición». Esas palabras trajeron alivio inmediato al corazón de Ana. Se levantó, secó sus lágrimas y volvió junto a su familia. Por primera vez en mucho tiempo, su expresión era de paz. La confianza en Dios había sustituido la desesperación. Aún no había recibido la respuesta, pero ya llevaba dentro de sí la certeza de que Dios había escuchado su oración. A la mañana siguiente, Ana y Elcaná se levantaron temprano para adorar al Señor en el tabernáculo. Luego regresaron a su casa en Ramá. El tiempo pasó, y el Señor se acordó de Ana. Ella concibió y en el tiempo determinado dio a luz un hijo. Llena de gratitud, le puso el nombre de Samuel, que significa pedido al Señor, pues lo había recibido en respuesta a su oración. La alegría de Ana era inmensa. Después de años de sufrimiento, ahora sostenía en sus brazos al hijo que tanto deseaba. Pero junto a la felicidad, también había un compromiso sagrado. Ella había hecho un voto a Dios y sabía que debía cumplirlo. El tiempo pasó y Samuel crecía bajo los cuidados de su madre. Cuando llegó el momento de viajar nuevamente a Silo, Elcaná preparó todo para llevar la ofrenda anual al tabernáculo. Sin embargo, Ana decidió que no iría esta vez. «Esperaré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que viva delante del Señor para siempre». Elcaná estuvo de acuerdo, diciendo que hiciera como ella pensara mejor, pero que cumpliera su promesa. Ana permaneció en casa cuidando de Samuel hasta que él fue destetado, lo cual, en la cultura de la época, ocurría alrededor de los 3 años de edad. Cuando llegó el momento adecuado, preparó todo para el largo viaje. Llevó a Samuel consigo, además de un novillo, harina y vino como ofrenda al Señor. Al llegar a Silo, encontró a Elí, el sacerdote, y le recordó la oración que había hecho años antes. «Mi Señor, soy esa mujer que estuvo aquí a tu lado, orando al Señor. Pedí a este niño y el Señor me concedió el pedido. Por eso ahora lo dedico al Señor. Él pertenecerá al Señor por toda su vida». Ana sabía que estaba entregando a Samuel para un propósito mayor. Su corazón estaba lleno de gratitud, pues veía allí la fidelidad de Dios. Ana y Elcaná estaban ante el sacerdote Elí, y allí, en el tabernáculo, cumplieron la promesa hecha años antes. Samuel, aún pequeño, sería entregado para vivir y servir al Señor por el resto de su vida. Este no fue un momento de tristeza para Ana. Al contrario, su corazón estaba lleno de gratitud. Ella no veía esta entrega como una pérdida, sino como un privilegio. Su hijo no pertenecería solo a ella, sino al propio Dios, para cumplir un propósito mayor. Movida por esta alegría y gratitud, Ana levantó su voz en alabanza y entonó un cántico poderoso. «Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fuerza se exalta en el Señor. No hay santo como el Señor, no hay otro fuera de ti, y ninguna roca hay como nuestro Dios». En sus palabras, Ana exaltaba la soberanía de Dios y reconocía que Él es quien enaltece a los humildes y humilla a los arrogantes. Su cántico no era solo una alabanza personal, sino una declaración profética sobre la acción de Dios en la historia. Después de esta consagración, Elcaná y Ana regresaron a su casa, dejando a Samuel bajo el cuidado de Elí. El niño, aunque pequeño, ya servía al Señor en el tabernáculo. Mientras tanto, Ana nunca dejó de ser recordada por Dios. Incluso después de entregar a Samuel al Señor, Ana no lo olvidó. Cada año, cuando Elcaná y su familia subían a Silo para ofrecer sacrificios, Ana llevaba una túnica hecha por sus propias manos para su hijo. Era un gesto de cariño y cuidado, mostrando que, a pesar de la distancia, ella seguía presente en la vida de Samuel. Elí, el sacerdote, al ver la fidelidad de Ana y Elcaná, los bendijo diciendo: «Que el Señor te dé hijos de esta mujer
en lugar del que fue dedicado al Señor. Dios, una vez más, escuchó esa oración. Con el paso de los años, Ana concibió nuevamente y tuvo 3 hijos y 2 hijas más. La mujer que antes era estéril ahora experimentaba la plenitud de la maternidad, demostrando que Dios es fiel con aquellos que confían en Él. Mientras tanto, Samuel crecía en el tabernáculo, sirviendo al Señor con dedicación. Se convirtió en un joven íntegro, diferente de los hijos de Elí, que no temían a Dios. Por eso, el Señor estaba con Samuel y comenzó a revelarle su voluntad. Con el tiempo, Samuel se convirtió en uno de los mayores profetas y jueces de Israel, guiando al pueblo según los principios divinos. Ungió a los primeros reyes de Israel y fue un instrumento de Dios para conducir a la nación. La historia de Ana no fue solo sobre el deseo de ser madre, sino sobre fe, obediencia y la certeza de que Dios siempre actúa en el tiempo adecuado. La historia de Ana nos enseña valiosas lecciones sobre fe, perseverancia y entrega total a Dios. Su jornada comenzó con dolor y humillación, pero terminó con alegría y plenitud, mostrando que aquellos que confían en el Señor nunca son olvidados. Una de las mayores lecciones que podemos sacar de esta historia es la persistencia en la oración. Ana no se dio por vencida frente a las dificultades. Incluso cuando parecía imposible, se volvió hacia Dios derramando su alma en un clamor sincero. Además, Ana nos enseña sobre la confianza en la acción de Dios. Después de orar en el tabernáculo, salió de allí en paz, incluso antes de ver la respuesta. Su fe fue suficiente para traerle tranquilidad, pues sabía que Dios estaba en control. Otro punto importante es la importancia de cumplir los votos hechos al Señor. Ana no dudó en entregar a Samuel, incluso sabiendo que eso significaba vivir lejos de él. Su obediencia fue recompensada no solo con más hijos, sino con la certeza de que Samuel crecería para ser un gran siervo de Dios. La historia de Ana también nos muestra que Dios tiene un propósito para cada vida. Samuel no fue solo un regalo para su madre, sino una pieza fundamental en la historia de Israel. Su liderazgo y relación con Dios impactaron a generaciones. Que podamos aprender de Ana a buscar a Dios con sinceridad, confiar en sus planes y cumplir todo lo que prometemos al Señor. Porque así como sucedió con ella, Dios siempre honra a aquellos que ponen su fe en Él.